Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más al canal, gracias por asistir. Vamos a hacer el monedero perlado, ¿sí? Yolima Muñoz Sierra, muy buenos días para usted, ¿cómo está? Gracias por el apoyo. Creo que el contraste del azul, de este azul con el blanco es muy bueno. El blanco sobre el azul porque se nota más lo que vamos a hacer. Permítanme, por favor, yo cuadro algo. Estoy cuadrando algo y ya empezamos con la clase. Muchísimas gracias, Yoli. ¿Cómo va con esos tejidos? Yolima Muñoz Sierra, muchísimas gracias por el apoyo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un monedero, ya se los enseño. Jorge Salinas, muy buenos días, gracias por el apoyo. Por favor, déjenme un like. Elizabeth Leiter, Jorge Salinas, Yolima Muñoz Sierra y todos los que están en el directo. Listo. Les voy a mostrar cuál es el monedero. Lo estoy acomodando. Ya se los enseño el monedero que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes dirán, me conecté un poquito tarde. Sí, llegué tarde, pero estaba haciendo algo. Entonces ya, nuevamente estoy aquí con ustedes. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Yo voy a cortar aquí. Este es el monedero. Les muestro, miren, este es el monedero que vamos a trabajar el día de hoy. Listo, Claudita Caicedo, ¿cómo vas? Un saludito también para Mireya Pareja. Meris Causil, muy buenos días. Elizabeth Leiter, Mireya Alcira Pareja, Normalis Pineda, Ana Caicedo. ¿Cómo está? Lilibet Sierra, muy buenos días. Bienvenidas. Para, para este monederito vamos a emplear hilo crochet. Miren que este es el que vamos a hacer el día de hoy. Y lo mejor son los relieves. Unos relieves en X. Listo, entonces vamos a empezar. Y voy a utilizar, bueno, herramientas o materiales que vamos a emplear en este monedero. Vamos a emplear este hilo de bordado, dorado, hilo crochet, más o menos que yo diría que unos 40 gramos o menos, muy poquito material, un imperdible, un crochet, una aguja, perdón, la tijera, aguja de crochet, marcador de puntos, listo, y el crochet. Vamos a trabajar al tiempo con el hilo dorado. Katia, muy buenos días. Dice, hola Andrés, qué trabajo tan pulido. Saludos desde Valledupar. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a empezar juntando el hilo de bordado con el hilo de crochet al tiempo. El hilo de bordado es opcional, listo. Pero la idea es que quede brillante, estilo perlado, el monedero. Miren cómo quedan los relieves. Hicimos un rombo aquí y otro rombo acá. Una base de 5 vueltas. ¿A base de qué? De un anillo mágico. Entonces empezamos haciendo, me lo voy a envolver en 2 dedos. Bueno, yo aquí no he sacado el hilo alma, de una vez necesito, antes de empezar a hacer esto, muy importante, vamos a sacar hilo alma. Yo no se los había mencionado, pero hay que sacar hilo alma, porque esto es lo que va a ir dentro del tejido, el hilo alma. Yo más o menos saco, miren, para sacar hilo alma, bueno, hacemos una argollita, de esta manera. Primer paso, van a sacar primero hilo alma, yo lo hago así, o lo hacemos en una sola hebrita, es que queda muy menuditico el tejido. Hacemos una argollita y empezamos, miren, por medio de la argolla vamos a traer hilo y así saco mis 6 hebras que voy a emplear como alma,
¿Cómo ven la imagen ahí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Necesito bastante hilo alma. Bastante hilo alma. Pero yo creo que me estoy... No, hagamos una cosa. En vez de este, voy a utilizar otro color de alma. Ya saben, vayan preparando sus materiales. Hilo crochet, doble hebra, la tijera, la aguja, el marcador de puntos y el hilo de bordar, opcional. Yo voy a buscar mientras tanto voy a sacar un hilo que yo tengo por aquí. Exacto, voy a emplear este blanco porque igual me hace juego con este crudo que tengo aquí y este es el que voy a emplear de alma, listo. Y voy a emplear solamente 2 hebritas. He decidido hacerlo mejor de 2 hebras. Primer paso entonces, tomamos los 2 hilos, los juntamos. Bueno, inevitablemente creo que, ay Dios mío, va a tener que cerrar la ventana porque Ana Caicedo, muy buenos días. Lilibet Sierra, muy buenos días. Volví nuevamente y ya ahora sí no me muevo más. Empezamos juntando los 2 hilos, el de bordado y el hilo crudo. Y voy a proceder a hacer un anillo mágico de 10 puntos. Yo me lo envuelvo en estos 2 dedos, paso por debajo de este y por encima del otro, de la otra hebrita como atrapándola. De esta manera, giro y saco este hilo, lo voy a pasar por el anillo de esta manera, ¿cierto? Vamos a hacer entonces 10 puntos bajos en el anillo mágico, recuerden. Pero ustedes saben que yo desde la primer vueltica ingreso el hilo alma, lo voy a poner encima, miren, encima de este. Pongo encima, miren, encima. Y ahora sí puedo cerrar el punto. Y vamos a dar, como les dije, 10 puntos bajos. Llevo 1, llevo 2, llevo 3. Un saludito para Elizabeth Barros. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo está? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Creo que con 2 hebritas es más que suficiente, pero quien guste puede poner 6, 4, como alma, mire. Entonces ya saben, este es el del tejido y esta es la que va de alma. No sé si estén entendiendo hasta ahí o quieren que vuelva y repita este mismo procedimiento. De pronto lo hice muy rápido, no sé. Una vez que ustedes tengan los 10 puntos bajos, cerramos el anillo. Miren, yo cierro lo más que puedo, hasta donde más me dé. ¿Cierto? Miren, listo. Ahí tenemos nuestro anillo mágico. Vamos a proceder entonces a tejer 2 puntos en cada punto disponible, arrastrando todo. Arrastrando esto yo lo puedo cortar de una vez, esto ya no lo necesito. Listo, corté, volteo y vamos entonces a tejer 2 puntadas en cada punto disponible.
Me paso al primer punto, pestaña trasera, recuerden, y voy a proceder a dar 2 puntadas. Ahí, 1, y en ese mismo punto doy otra puntada. Aquí no cerramos vueltas, se trabaja en espiral. Si lo consideran, con la ayuda de la marquita, van a marcar el primer punto. Vamos a ponerlo aquí para saber dónde termina la vuelta. Y simplemente sigo trabajando en espiral, 2 puntaditas en cada punto disponible. Estamos haciendo la base. Estamos haciendo la base del monedero y voy dando 2 puntadas en cada espacio. 2 puntaditas en cada espacio. 2 puntaditas en cada espacio. Y van llevando por dentro, también van llevando esta hebrita corta. La van arrastrando, la van llevando adentro, en la médula. ¿Listo? Seguimos dando 2 puntaditas en cada punto disponible hasta terminar la vueltica. Miren cómo queda menuditico el tejido. Se sabe que queda muy menuditico porque solamente estoy empleando de alma 2 hebras. Bueno, y esta que estamos arrastrando, que es la del comienzo también. Buenos días, Angélica, ¿cómo está? Bueno, yo sigo aquí tejiendo esto y vamos dando 2 puntaditas en cada punto disponible. Listo, aquí 2. Voy jalando un poquito esto como para dar más espacio y sigo dando 2 puntaditas en cada punto. Menuditico va quedando el tejido. Vamos a hacer este, miren, este es el que vamos a hacer. Y vamos dando 2 puntaditas. Hasta finalizar. Yo voy a cortar este hilo que ya no lo necesito, este hilo del comienzo. Esto es el hilo que nos quedó del anillo mágico. Lo voy a cortar. Listo, entonces vamos a dar la última puntada de aumento aquí en este punto para finalizar la vuelta. Sacamos el marcador. Miren, sacamos el marcador y empezamos una nueva vuelta. Voy a empezar de la siguiente manera. Un punto, ¿cierto? Ese punto lo voy a marcar, pero ya no lo voy a marcar encima, sino que vengo y lo marco aquí afuera. Marquen afuera, ahí. Y ya dejan el marcador ahí. Entonces vamos a ir dando un punto. En el siguiente espacio o en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Angélica, muchísimas gracias. Ángela Cetina, ¿cómo está? O Ángela, bienvenida, gracias. Y solamente estamos empleando de alma 2 hebritas, entonces se podrán imaginar lo menuditico que queda el tejido, solamente con 2 hebritas. Un puntito. Y estamos utilizando un hilo de bordado. Listo. Paso al siguiente espacio, un aumento. Entonces estamos intercalando un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, y así voy a repetir esta vuelta. Bien, Andrés, gracias. Listo, Yolima, muchísimas gracias por comentar. Es un hilo de bordado, miren, hilo de bordado o para bordar. Sé que de pronto estoy moviendo un poquito la mano, ya, ahí me disculpan.
paso al siguiente punto uno solito, paso al siguiente un aumento, miren cómo queda de menuditico el tejido, bastante bajita la puntada, paso al siguiente uno solo, con eso logramos el efecto de brillo, de pronto con el crudo no se nota mucho, pero bueno, más que todo le da un efecto como de perlado, un efecto de perlado. Entonces un aumento, un punto ahí donde estoy parado, después paso al siguiente y te dejo un aumento, un aumento. Sí, ya me di cuenta que se ve un poquito borroso. Bueno, ni modo, pues no sé qué hacer entonces. A ver si se ve de pronto así. Así ya mejor. Bueno. ¿Qué falla con estos directos? Sigo entonces con un punto. Un aumento en el siguiente espacio. ¿Cierto? Y así vamos trabajando. Miren cómo se va trabajando en espiral. Un punto, me paso al siguiente espacio, un aumento. Un puntito. ¿Cómo lo están viendo ahí? Por favor, confirmen todos para saber. Un aumento, un punto, un aumento. Me paso al siguiente espacio, uno solo. Me paso al siguiente, un aumento. Un puntico solo. Bueno, entonces está bien. Muchísimas gracias, Angélica. Sigo entonces con el aumento. Un puntito. Paso al siguiente, un aumento. Y hemos finalizado la vuelta número 3. Vamos a proseguir con la 4 y se hace. Ahora en vez de un punto vamos a trabajar dos puntos, es decir, un punto, un aumento. Punto, punto, aumento. Punto, punto y aumento. Es una secuencia, listo, que vamos a repetir de la siguiente manera. Uno, otro punto solo. Y en el tercer punto el aumento, ¿cierto? Aumento. Entonces miren cómo me va quedando súper bajita la puntadita, porque solamente estamos empleando dos hebritas de alma. Entonces nuevamente dos puntitos, uno y otro solito, y en el tercer punto o espacio el aumento. Ahí vamos a realizar el aumento. Listo. Y nuevamente dos puntitos, uno, dos, y en el tercer punto otro aumento. Y esta es la secuencia que vamos a trabajar hasta terminar la vuelta número 4. Bueno, creo que me va a tocar hacer más vuelticas porque obviamente solamente estoy empleando aquí
2 vuelticas más que realice. 2 o 3. Aumento, recuerden, estamos en el aumento. Nuevamente 2 puntitos de separación. 1, 2, 3. En ese tercer puntito el aumento, ahí donde estoy parado, el aumento. O sea, son 2 puntos solos, un aumento. 2 puntos solos, un aumento. Dos, y en el tercer punto un aumento, ya sabemos la secuencia. Nuevamente 1, 2, 2 puntitos, y en el tercer punto vamos a realizar el aumento. Ahí, donde estoy posicionado, vamos a tejer 2 veces en ese mismo espacio, y la secuencia la vamos a repetir hasta el final. 2 puntitos, en el tercer punto el aumento. Ahí en ese tercer punto hubo un aumento. Ahí está el aumento. Seguimos con 2 puntitos, perdón, de separación. 1, 2. Y en el tercer punto vamos a realizar el aumento. Ahí donde estoy parado vamos a realizar el aumento. Espero sea entendible lo que estoy haciendo. Vamos a hacer entonces 2 puntos solos. 1. Me paso al siguiente y hago otro. Y en el tercer punto vamos a realizar el aumento. Aumento. Y terminamos con 2 puntitos. Si hice bien la secuencia, vamos a terminar siempre en un aumento. Siempre terminamos en una vuelta, en un aumento. Acá, un aumento, mire. Y justamente estamos finalizando la vuelta número 4. Mire el marcador donde está. Vamos a empezar una nueva vuelta. Vuelta número 5. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. Dice Marta García: hola Andrés, buenos días, hermoso todo, manos prodigiosas, muchísimas gracias. Ya saben que vamos a hacer este monederito, estamos en la base, vuelta número 4, vamos a empezar la vuelta número 5 de la siguiente manera. Entonces vamos a tejer 3 puntos independientes, recuerden, 3 puntitos independientes. 1, me paso al siguiente espacio y realizo otra puntada. Y me paso al siguiente punto y tejo otra puntada, ¿cierto? Y en el cuarto punto vamos a realizar el aumento. Uno y hay otro. Miren el aumento como me quedó. Entonces esta misma secuencia la vamos a repetir. 4 puntos, un aumento. 4 puntos, un aumento. 4 puntos, un aumento. Hasta terminar la secuencia. ¿Listo? Entonces empezamos con 1, 2, o continúo más bien. Después del aumento tejo 4 puntos solos. 3, 4. Y miren que solamente estoy tejiendo con 2 hebritas de alma, no más. No tengo más nada, simplemente el hilo de bordado, que lo estoy trabajando con el color crudo. De pronto el brillito no se nota al comienzo ahí, pero estoy trabajando con los dos al tiempo. Entonces, estamos en la parte de 4 puntos, 1, 2, a ver, 1, 2, 3.
3 puntos. 3 puntos, un aumento. Son 3 puntos, un aumento. Nuevamente 3 puntos. 1. Vamos en 1. Nuevamente en 2. Nuevamente en 3. Y en el cuarto punto un aumento. Ahí donde estoy parado vamos a tejer otra puntadita. Y esto nos va quedando en la base, miren. Es exactamente lo mismo. Tengo que ir mirando aquí cómo me va quedando. Perfecto. Entonces recuerden, 4 puntitos. Perdón, 3 puntitos. 1, 2. Bueno, realmente porque pues el estilo Guayú es así. La técnica Guayú es trabajando solamente sobre una pestaña. Pero quien quiera trabajarlo, agarra todo el puntito. También es válido. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto vamos a tejer el aumento. ¿Sí? Estoy más que todo guiándome de la técnica Guayú, de la auténtica técnica de la cultura Guayú, ¿cierto? De los tejidos Guayú. Miren la parte del revés, la parte del derecho. Solamente estoy agarrando la pestañita que está arriba, no más. Meris Causi, listo. Aumento, 3 punticos nuevamente. 1. Voy sacando hilo de bordado porque ya me voy quedando corto de hilo. 1, 2, 3 puntos. Y en el cuarto punto vamos a realizar el aumento. Ahí voy a tejer el aumento. Y así me voy a ir hasta el final de esta vuelta. 3 puntitos. 1, 2, 3 puntos. Y un aumento. Entonces vamos a terminar con 50 puntos. O sea, yo termino esta vuelta y debo tener 50 puntos. Y el monedero me va a quedar así, de este tamaño. No lo quiero tan grande. Voy a hacerlo pequeñito, como, bueno, tratar de hacerlo pequeño como es un monedero. Entonces decimos 3 puntos, o hacemos más bien 3 puntitos. Este monedero tiene, ¿qué? 5 o 6 centímetros de diámetro, no es muy grande. 1, 2, 3. En el cuarto punto elaboramos el aumento. Bueno, podemos dar otra vueltica para darle un poquito más de anchor. Vamos a hacer entonces una sexta vuelta, listo. Va a quedar entonces de 60 puntos este monedero para que me quede un poquito más anchito. Entonces recuerden el aumento, ya lo tejí acá, 2 puntadas en un mismo espacio, 2 puntadas en un mismo punto, entonces tejo 1, 2, 3 puntos independientes y en el cuarto vamos a hacer el aumento. Es la secuencia que estoy repitiendo. Aumento, 3 punticos independientes, ya saben, solitos, 2, 3. Y después en el cuarto punto vamos a realizar el aumento. Viene el aumento ahí. Y eso es lo que estamos trabajando el día de hoy. Pensé que de pronto con esta base se iba a ver más detalladamente lo que estoy tejiendo, pero veo que está como un poquito, a veces se nubla la imagen, no sé qué pasa. Trato entonces de explicar cómo puedo, pero ya se me sale de las manos el tema del fondo. Por eso cambié esto, puse esto, para ver si de pronto se notaba mejor, ya que como es blanco o crudo más bien. Así es, Elizabeth Leiter, esto queda guardado. Si desean verlo una vez en diferido, lo pueden hacer. Aumento y lo pueden ver las veces que sea necesario. Entonces, un aumento, llevo 3 puntos de separación y nuevamente la secuencia es de un aumento, ¿cierto? 3 puntos y en el cuarto punto el aumento. Espero se esté viendo bien, listo. Aumento, 3 punticos de separación
Y recuerden ir aplanando su base, no quiten todavía la marca para saber dónde finaliza la vuelta. La pueden dejar ahí hasta el final. Y después debemos subirla para empezar el cuerpo, listo. Entonces hacemos 3 punticos de separación, llevo 2 o puntos independientes. Recuerden, aumento 3 puntos, nuevamente un aumento 3 puntos. O 3 puntos y un aumento, 3 puntos, un aumento, ¿cierto? Y ahí vamos en la parte de los 3 puntos, me paso al siguiente punto y realizo el aumento. Nuevamente 3 puntitos. 3. Ah, listo, ya terminamos la vuelta, perdón, me había pasado, miren el marcador donde lo tengo. Entonces, justo encima del marcador empezamos una vuelta, entonces ahí ya llevaría un punto. Lo voy a repetir nuevamente. Terminamos en un aumento, miren. Siempre se termina en un aumento. Para empezar una nueva vuelta, entonces vamos a hacer vuelta número 6 y final de esta base, que son 4 puntos. 1, empiezo 1, 2, 3, 4 puntos, ¿cierto? Y en el quinto punto vamos a realizar el aumento. Miren cómo me va quedando, solamente estoy empleando 2 hebritas como alma. Quien quiera puede usar 6. Esta tiene de alma 6 hebras, listo, por eso se ve la puntadita más gruesita, porque tiene de alma 6 hebras. Es un monederito, falta el cordón y cerradito queda así. Y tiene unos pequeños relieves en X. Ahí se ven y un rombo. Esto es lo que vamos a hacer el día. Les voy a enseñar a hacer la puntadita. O recordarles porque yo ya tengo un video con esta puntadita en X. Entonces aquí vamos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto vamos a realizar el aumento. Aumento. Nuevamente 4 puntos de separación o 4 puntos tejidos sin aumento. 1, 2, 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto vamos a realizar el aumento. Listo, el aumento. Es decir, 2 puntadas en un mismo espacio. Miren, ahí está el aumento. Y recuerden ir aplanando su base si de pronto sienten que se les está encocando. Su base van aplanando. Miren cómo va quedando, súper planito. Y vamos tejiendo. Vamos tejiendo entonces. Estamos en el aumento. 4 puntos separados o 4 puntos independientes. 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto punto vamos a realizar el aumento. En este quinto punto vamos a realizar el aumento. Ahí está el aumento. Nuevamente 4 puntos separaditos. 1, 2, 3. Y vayan aplanando su basecita. Entonces van 3 puntos, me queda faltando 1, 4. No se les olvide que deben agarrar también el hilo de bordado. Miren la hebrita tan finita que es. Pero esto es lo que me le da el efecto de brillo al monedero. El efecto de hecho perlado. 3, 4. ¿Cierto? Quinto punto, aumento. Aumento. Y nuevamente. Bueno, creo que aquí... Ah, no, que es. Todavía me falta. Tiene razón. Todavía me falta para terminar. Entonces recuerden, seguimos tejiendo 1, 2, 3 y 4. Y después realizamos el aumento.
4 en el quinto punto, un aumento. Listo. Ahí vamos a realizar el aumento, mírenlo ahí. 2 puntadas en un mismo espacio. Y sigo tejiendo. 4 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 puntos de separación. En el quinto punto vamos a realizar el aumento. Ya sabemos pues que el aumento, los aumentos debemos hacerlos en las vueltas de la base para que el plato se vaya abriendo cada vez más. No sé si de pronto ven el brillo, no, ahí no se ve para nada, pero el brillito le da un efecto perlado al tejido. Entonces estamos en el aumento, recuerden, 4 puntos de separación, 1, 2, 3, 4, perdón, y en el quinto el aumento. Ahí vamos a tejer el aumento. Así podemos tejer también una base para una mochila unicolor, solamente llevando una hebrita, 2 hebritas de hilo por dentro. Y miren cómo me va quedando la base. Así me va quedando. Estamos en el aumento, nuevamente 5 puntos de separación, perdón, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente en el quinto vamos a hacer el aumento. Aumento. ¿Sí ven? El aumento. Sandra Patricia Rosso, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por asistir a este directo. Bienvenida. Estamos en el aumento, estamos haciendo la base para un monedero. Una base para un monedero. Estamos haciendo este con relieve en X. Entonces estamos en un punto, son 4, recuerden. 2, 3, 4. Así como yo, así bien delicado. Bien delicado. Bueno, no, ahí seguimos, miren, ahí seguimos con la base. 1, 2, 3, 4, aumento. Y prácticamente estamos terminando la base, la vuelta más bien. Terminamos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en ese quinto punto, en el siguiente, pues madre, se me está encocando muchísimo. Pero bueno, la base igual, es muy pequeñito el monedero, 4 puntos. Y finalizamos con un aumento. Vamos a finalizar aquí en este puntito, antes de llegar a la marca, en un aumento. Creería yo que 30, 40 gramos, no es mucho realmente, de hilo crochet. Creo que es menos, pero bueno, creo que con 40 es más que suficiente, 30 o 40. Ahora sí vamos a proceder a subir. Ya tenemos la base del monedero. De hecho, me quedó un pelín más grande, ¿sí? Igual no pasa nada. Vamos a empezar entonces a subirlo, a subirlo. Yo aquí hice 5 vueltas, 6 vueltas, pero ustedes pueden hacer 5. Subimos entonces tejiendo y voy a marcar ya el primer punto, pero lo voy a subir. Voy a subir la marquita para arriba. Subo la marquita, marco ese primer punto en la pestañita trasera. Y empiezo a subir con puntos, ¿cierto? Voy a dar una vuelta totalmente lisa. De hecho, ya no hacemos más aumentos, recuerden. Voy a empezar a subir el monedero. Muy importante que marquen el primer punto. Permítame, yo le bajo el volumen a esta música porque realmente me está afectando la explicación. Yo no sé ya por qué no apago el equipo cuando salió. No va a escuchar. Señora, sí jode. Ay. Bueno,
Bueno amigos, ahora sí estoy aquí nuevamente con ustedes, me disculpo, pero tenía que hacerlo. Más o menos unos 30 a 40 gramos, listo, de este hilo crochet. Eh, Hilo crochet marca Miratex. Ahí estamos en la vuelta de subida, vamos a empezar a subir el monedero. Miren que ya la basecita está hecha, muy bonito, muy delicado, eso sí. Es un proyecto bastante delicado porque son unas hebritas muy finitas. Este hilo crochet es muy finito, por eso me toca usar 2 hebras, ya saben que yo siempre utilizo el hilo crochet. Entonces aquí simplemente vamos a empezar a subir vuelta por vuelta, sin hacer aumentos. Y de una vez ustedes van tejiendo, van a jalar un poquito el hilo alma. Miren esta hebrita, estas 2 hebritas van a proceder a jalarlas de esta manera. Y así empezamos a subir el monedero como tal. El cuerpo del monedero, estamos arrastrando los 2 hilos, recuerden. El hilo de bordado, miren que yo lo mezclo con el hilo crudo para que me le dé un efecto de brillo, ¿cierto? Que me le dé un efecto de brillo y lo más especial son los relieves. Eso es lo que yo quiero que vean cómo se hacen esos relieves en X. Entonces, pueden aplicarlo para una bolsa grande, para una mochila. De hecho, yo les muestro, yo hice un bolsito. En el canal están los videos, les voy a mostrar ese bolsito. Lo hice con ese relieve en X. Un saludito para todas las personas que están en el directo. Muchísimas gracias. Por favor, déjenme un like, compartan, comenten. Y yo como buen muchacho que guardo las cosas. Miren, este es el relieve que estamos haciendo. Es un relieve en X que estamos aplicando. Obviamente este es otro diseño, pero es un relieve en X. Todas estas puntaditas son relieve en X. Eso es lo que les voy a enseñar a hacer el día de hoy, el relieve en X. Vale. Entonces, bueno, permítanme, yo entonces muevo esto de aquí y sigo seguimos subiendo. Recuerden, estamos en la primer vueltica de levantamiento. Ustedes sigan tejiendo hasta terminar esa vuelta. Y después después de esta vueltica, procedemos. Miren que él automáticamente se va encocando, ¿se dan cuenta? Él se va levantando. Solamente sigan los pasos que les estoy indicando. Tejan esto sin aumento, esta primer vueltica de levante. Sigan tejiendo y hasta llegar al final de la vuelta. Después, en la segunda vuelta, vamos a proceder a formar las figuritas del relieve. Miren cómo queda de bonito. Ahí ya se va encocando suavemente. Seguimos tejiendo la primer vueltica de levantamiento. Listo. Vamos entonces haciendo la vueltica de levantamiento cada cierto tiempo. Miren, voy sacando el hilo dorado porque me quedo corto de ese hilo. Este es un hilo de bordado, recuerden, bordado. Es una hebra bastante delgadita, finita. Y eso es lo que me le da el brillo al monedero. O ese efecto como perlado. Para hacerlo más grande, ¿qué puede guardar un celular? ¿Cuántos puntos llevaría la base? Depende, creo que la base sería más o menos de unos 10 centímetros. Perdón, unos 10 centímetros más o menos de base. Y de altura sí debe ser bastante alargado, porque pues para un celular son aproximadamente unos... ¿Cuántos puntos? ¿Qué le puedo decir yo a ella? Acá yo tengo 60 puntos, 70, 80, por ahí unos 80 o unos 70 o 80 puntos, más o menos, 70 u 80 puntos. Entonces, ahí vamos mirando a ver cómo, con la misma técnica, usted simplemente sigue dándole a la base, la va ampliando más y la altura se sabe que es mucho más alto de lo normal porque para que quepa el celular, miren que ahí ya estamos levantando el cuerpito del monedero, de esta chulada de monedero. Por favor, déjenme un like, compartan, comenten.
¿Quién más hay por ahí? 20 personas. Muchísimas gracias por el apoyo. Saben que con mucho gusto, Marta García. Empezamos con un anillo mágico de 10 puntos. Vuelta número 2, aumento en cada uno de los puntos, ¿cierto? O sea, terminamos con 20. Luego aquí un punto, un aumento en la tercera vuelta. Un punto, un punto, un aumento hasta finalizar. Quedamos con 30. Luego aquí 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. 40. 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, luego 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento y hicimos 6 vueltas de base. ¿Cierto? Es decir, terminé con 60 puntos, 10, 20, 30, 40, 50, 60. En cada vuelta aumenté 10 puntos. Luego estamos en la primera vueltica de levantamiento, como pueden darse cuenta, y vamos a subir solamente con esos 60 puntos, vamos a tejer ya el cuerpo del monedero, ya no necesito hacer más nada, bueno, ya no necesito aumentar, ya tengo mis puntos para empezar a subir. Y eso es lo que estoy haciendo precisamente, estoy subiendo con esos 60 puntos. Con mucho gusto, Marta García, y bueno, ya sabes pues que es más o menos unos 70 u 80 puntos y la base la vas a hacer de 10 centímetros aproximadamente. Eso depende mucho del teléfono, del tamaño del teléfono, ¿cierto? Entonces yo con exactitud no puedo decirles, pero yo calculo que con 10 centímetros queda bien. Entonces aquí, eh, o si la quiere hacer ovalada también, pueden hacer la carterita ovalada para el celular. Yo me ayudo entonces un poquito para jalar un poquito el alma, que esto se levante mucho más. Listo. Y empezamos ya. Ahí ya se va subiendo, miren cómo queda encocadito el tejido. Bueno, trato como que a veces se desenfoca bastante. Lo reconozco, pero bueno. Porque si es que mi mantel o mi mesa es blanca, entonces por esa razón puse este cosito ahí. Entonces seguimos, es un trapito, bueno, un trapito, un mantelito, no es bueno, un mantelito, algo, una telita. Entonces sigo tejiendo, pensando precisamente en el contraste de los colores. Saben que estamos dando la primer vueltica, ya no se hace más aumentos, recuerden, ya no hacemos más aumentos. Y de vez en cuando voy jalando un poquito esto para que el tejido se empiece a levantar más, a encocar. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos a proceder entonces a realizar los relieves. El primer relieve, vamos a hacer un relieve adelante, uno atrás. Miren, vamos a hacer un relieve adelante, tejemos, tejemos, tejemos y hacemos otro relieve atrás. Este es el X, el famoso relieve en X. Por cierto, lo he enseñado en mi canal, miren la versión en otro diseño, pero es el relieve en X. Ahí lo logran apreciar, creo yo, pues. Miren el relieve en X tan bonito como luce y podemos hacer infinidad de figuras. Este bolsito lo tengo explicado en mi canal. Recuerden cómo tejer el relieve en X. Miren los X o las X en mayúscula cómo se forman. No es un relieve común, miren que no, porque son unas X. A este relieve le he llamado relieve en X. Entonces seguimos. Solamente en mi canal lo he explicado, obviamente en la página todavía no lo he enseñado. Islenia, muy buenos días, ¿cómo está mi querida Islenia? Saludos y bendiciones para usted, hermosa, ¿cómo vas? Y bueno, para todos los que están ahí pendientes del video, muchísimas gracias por el apoyo que siempre me han dado. Una vez que terminemos esta vueltica, procedemos a hacer los primeros dos relieves, ya saben, uno adelante y uno atrás. Tratar de que queden centraditos, listo. Miren, entonces yo aquí voy a quitar esta marca, bueno, me falta todavía un punto. Y justo donde está la marca, recuerden, justo donde está la marquita, vamos a proceder a hacer el primer. Justo donde está la marquita, vamos a hacer la primer X mayúscula. Quito esta marca, ¿cierto? Donde está esta marquita, entonces yo me voy a guiar de ese punto. Para hacer el relieve en X, ustedes van a hacer lo siguiente. Me confirman, por favor, si están viendo bien la puntada ahí, desde Bucaramanga. Para Islenia, un saludito para usted. Primer relieve en X. Me confirman, por favor, si están viendo detalladamente el punto. Para hacer el relieve en X,
Miren que se forma como una X. Yo voy a hacer lo siguiente. Primer paso. Paso número 1. Vamos a tomar este puntito, la pestañita trasera como siempre. Luego paso al siguiente punto. Voy a la parte de abajo. Ingreso el crochet a ese punto, pero a la parte de abajo. Y esto, me quedan 3 hebritas, ¿cierto? Estas 3 hebras las voy a cerrar con un punto deslizado. Deslizo esta hebra y tenemos la primer parte de la X. Y después vamos a proceder, nos retrocedemos un punto atrás, no donde estoy parado en este momento, sino atrás. Miren ahí en el puntico inmediatamente anterior. Y vamos a ingresar el crochet ahí. Y esto queda alargado, listo. Miren que ahí ya se formó la X, pero tengo que buscar la pestañita que está oculta acá, miren, este puntico que está oculto acá, por este punto. Ahí hay un puntico. Ustedes ingresan el crochet ahí, traen hebra y cerramos quedan nuevamente 3 pestañas o 3 cadenitas en el crochet, miren. Voy a deslizar este punto por ahí, por todos esos puntos. Y formamos la X, miren. Listo, ahí se formó la X. Vuelvo a repetir una vez más para que les quede clara la puntada en X, el relieve en X. Vuelvo y repito. Ustedes saben que a mí me gusta repetir hasta que quede claro. Empezamos, miren, tomamos una pestañita, la que está atrás del primer punto. Me paso al siguiente punto y me voy a la parte de abajo, a este. Tengo que hablar así fuerte porque hay mucha interferencia. A este punto de abajo vamos a ingresar el crochet de esta manera. Tenemos 3 pestañitas. Ahí me disculpan si de pronto subo el volumen de la voz, pero me toca. 3 hebritas, miren. Voy a deslizar este punto por ahí, por todos esos puntos. Esta hebra la voy a deslizar por esos 3 punticos que vemos en el crochet para formar la primer pestañita de la X. Miren, esta es la primer pestañita, listo. Tenemos mitad de trabajo. Me regreso al punto que está atrás, miren, no a este, sino al que está atrás, pero de la parte de abajo. Ingreso el crochet, traigo esa hebra a largo, miren, y ahí ya formamos la X, ¿sí ven? Por eso le decimos relieve en X. Me voy a la pestañita que está acá atrás escondidita y traigo otra hebra, tengo 3 nuevamente y voy a deslizar esta hebra por esas 3 que tengo en el crochet, listo. Ahí ya tenemos el primer relieve en X. ¿Cómo lo están viendo? ¿Sí lo están entendiendo? Espero que sí. Y simplemente sigo tejiendo, voy a tratar de centrarlo, miren. Yo trato de centrar. Si me puedo ayudar de una marquita, miren. O hago esto, pongo este hilo acá. Ya hicimos el relieve, miren. Entonces trataré como de ubicar el centro para hacer el otro relieve en X. Yo creería que en este puntito, entre este puntito, miren. Entonces pongo la marca simplemente para saber más o menos hasta dónde debo llegar. Entonces, una vez que ustedes hayan hecho el primer relieve, tejan recto, normal, con la puntada normal. Es muy fácil, realmente no es complicado. La complicación se la pone uno, pero es muy fácil. Vamos a hacerlo nuevamente. Lo voy a repetir muchas veces para que quede bien claro y lo apliquen, listo, en sus tejidos. Miren la calidad de puntada, el relieve en X, cómo queda. Miren, una textura diferente. Este bolsito lo enseñé en el canal también. Está disponible los tutoriales para quien quiera aprenderlo a elaborar. Entonces, si alzo un poquito la voz, no es mi intención, pero a veces el ruido de fondo me obliga a hacerlo. Sigan tejiendo entonces, recuerden, punto normal, puntadita normal, miren. Queda bastante bello, miren, el X o la X como queda, la X como queda. Seguimos tejiendo entonces, miren, punto por punto, pestañita trasera, recuerden, no estoy agarrando todo el punto, sino la pestaña trasera. Y seguimos avanzando en nuestro hermoso monedero con relieve en X. Con relieve en X. Y solamente 2 hebritas de alma.
Ahí tenemos la primera X y seguimos. Por eso marqué el punto más o menos al centro para saber hasta dónde debo parar, hasta dónde debo tejer y en dónde debo parar para hacer el otro relieve, porque son unos rombos los que voy a hacer. Pueden hacer rombos, pueden hacer líneas, pueden hacer cuadros, todo lo que ustedes se imaginen lo pueden tejer con el relieve en X. Entonces seguimos tejiendo. Qué sutileza esto, me encantan estos colores y sobre todo lo delicado que es, porque realmente es un proyecto delicado y es pequeño. Entonces me gusta porque es bonito y muy fácil de hacer, no es complicado realmente. Entonces seguimos tejiendo acá. Y solamente me estoy enfocando en los relieves en X, ¿cierto? Porque esta puntadita yo creo que ya la saben hacer, el punto bajo tradicional, tomando la pestañita trasera, no más. Aquí ya vamos formando nuestro levantamiento, nuestra coquita con el relieve. Miren, ya tenemos el primero. Quiero hacer un relieve en un rombo, pero sin espacio, ¿cierto? Este yo lo hice con espacio, pero yo voy a rellenarlo. El que voy a hacer lo voy a hacer relleno. Listo, que quede todo rellenito para que se note más el rombo. Llegamos a la marquita prácticamente perfecto, bien centradito. Por eso es muy importante que utilicen esos marcadores de puntos para empezar a hacer, miren, llegamos al marcador de puntos, ¿cierto? Llegamos al marcador de puntos, tejemos este punto normal. Entonces, ese punto que está marcado, voy a sacar la marquita inmediatamente. La saco. Y ese va a ser mi primer punto, digámoslo así. O sea, yo voy a empezar el relieve en X, ahí donde estaba la marca. ¿Cómo la empezamos? Recuerden. Presten mucha atención, lo voy a hacer lentamente. Tomamos una pestañita. Miren, la pestañita trasera de siempre. No terminamos el punto, me paso al siguiente, pero a la vuelta de abajo, ¿cierto? Recuerden, voy a repetirlo. La pestañita trasera, este punto a la parte de abajo, ingreso el crochet ahí a la parte de abajo, ese punto, pero abajo tengo 3 hebras, como pueden darse cuenta. Vamos a cerrar, vamos a deslizar esta hebra, la vamos a pasar por esas 3 cadenitas que tengo en el crochet como primer paso de la X. Listo, tenemos el primer palito de la X, miren, el cruce. Y después me queda hacer el otro cruce. ¿Cómo hago el otro cruce? Simplemente ubicándome en este punto, pero al lado y en la parte de abajo, en esa misma línea, al lado, ¿cierto? En ese puntico que ustedes ven ahí, introducen el crochet, traen esa hebra y formamos el palito, miren. ¿Cierto? Entonces ahí ya me quedó el cruce nuevamente. Busco la pestañita que está oculta aquí, miren la que ya está oculta ahí, por esta hebra que está acá abajo. Ahí está, miren, introduzco el crochet ahí, traigo hebra y nuevamente tengo 3 cadenitas las cuales las voy a deslizar o las voy a cerrar juntas mediante un punto deslizado. Listo, deslizo y tenemos nuestra siguiente X. Ahí está nuestra X, otra X de relieve. Y ahora ya es mucho más fácil. Miren, tengo mis 2 diseños centraditos, ¿cierto? Miren, uno acá, una X acá y otra X a este lado. Me vengo tejiendo entonces hasta finalizar la vuelta en el punto tradicional, tomando la pestañita trasera. Entonces, miren, van a tejer de esta manera. Para empezar a hacer, vamos a hacer los rombos. Ya saben que esta vez va a ser rellenito, no rellenito, el rombo. Y con el relieve en X, diferente, nuevo, una técnica nueva, un relieve diferente. Entonces seguimos. Vamos a tejer entonces hasta el final. Me pueden por favor decir si están viendo bien, cómo están viendo la imagen, si se está viendo borroso, si está clara la explicación. Bueno, en todo caso es que voy a seguir aquí con los puntos hasta el final.
Vamos a empezar entonces una nueva vuelta. Ya no necesito la marca porque ya sé dónde termina la vuelta. Entonces no es necesario el marcador de puntos. Aunque si lo consideran, pueden dejar su marquita. Sabemos que aquí justo en donde está este rombo, este relieve termina una vuelta. Entonces lo voy a marcar ahí abajito, solamente agarrando esta pestañita. Esto es provisional, esto después se quita. Entonces sabemos que llegando a esa marca o justo antes de llegar a la marca, terminamos la vuelta. Entonces seguimos. Aquí puedo jalar un poquito este hilo, el hilo alma, para que se me encoque más el tejidito. Miren cómo va quedando. Bien redondito. Muy fácil, Angélica. Es que eso es lo mejor, que es muy fácil. Bueno, entonces llegando dos puntitos antes de la X de abajo, les voy a mostrar qué vamos a hacer. Listo, miren. Voy mirando, voy mirando. Miren, me queda faltando un punto. Repito, dos puntitos antes de llegar a la X. Miren, la X es de 2 puntos, ¿cierto? Deben de tener en cuenta que la X se forma por 2 puntos. Este punto se cruza con este, ¿listo? Entonces 2 puntos antes de llegar a la X, recuerden. 2 puntos antes de llegar a la X. Ahí vamos a hacer la otra X. Listo, procedo entonces. Recuerden, tomamos primer pestañita trasera. Siguiente punto, lo ubico, miren, en la parte de abajo. Introduzco el crochet ahí en ese punto. Tengo 3 pestañitas o 3 cadenitas en el crochet. Voy a pasar una lazada por cada uno de esos puntos, listo. Y después me retrocedo un punto a la parte de abajo. No aquí, sino el que estaba al lado, miren, recuerden, a mi derecha, y ahí introduzco el crochet nuevamente, traigo hilo, cruzamos, miren que allá se quedó el cruce, y busco la pestañita que está por acá atrás, la pestañita que está por acá atrás, y cierro. Tengo 3 cadenitas, y esas 3 cadenitas nuevamente deslizo esta hebra por esas 3 cadenitas, y tenemos la siguiente X de la siguiente vuelta. Realmente sí, fue error mío de pronto al haber elegido crudo, pero a la próxima, bueno, va a tocar elegir un tono así marrón, más oscurito, para que pueda detallar mejor el punto. Pero creo que con la explicación ustedes se pueden defender. Ahora vamos a tejer 2 puntos encima del relieve en X. Hay 2 puntos ahí, vamos a tejerlos tomando la pestañita. Dice, Andrés, una pregunta, ¿se hace la X en relieve una en otro, un extremo y la otra en otro extremo? Como les acabo de explicar, una acá y otra acá enfrente, miren, ¿cierto? Aquí hacemos las dos X y 2 cadenitas, 2 pestañitas, 2 punticos normales. Nuevamente realizamos otra X. Listo, vamos a realizar entonces una X a este lado, 2 puntos de separación. Realizo otra X acá sobre estos 2 puntos que siguen. Tomo la pestañita, paso al siguiente punto a la parte de abajo, ¿cierto? Al siguiente punto a la parte de abajo. Tengo 3 cadenitas, voy a deslizar por ahí. Y nuevamente me regreso al punto que está a este lado, miren. Introduzco el crochet, formo el otro palito y ahí formamos la X, ¿cierto? Formamos la X, busco el punto que está por acá atrás, lo tomo y así, ¿cierto? Bueno, niños, eh, quiero saber cómo lo están viendo. Realmente me preocupa porque pues elegí blanco pensando que se vería muy bien, pero evidentemente está muy nublada la cámara.
Bueno, sigamos entonces ya. Ya esto va a quedar así porque realmente llevo la horita, ya llevo tiempo. Sigan tejiendo entonces con el punto. Ya hicimos los dos relieves, uno a este lado y otro a este lado. Seguimos tejiendo entonces. Seguimos tejiendo, miren. Con la puntadita normal, ya hicimos los dos relieves. Miren que ahí ya quedaron las dos X. Y ya saben, seguimos tejiendo. Ya después de haber hecho los relieves, hacemos los puntos normales hasta encontrarnos con la otra figurita, ¿cierto? Ya es mucho más breve saber dónde sigue la figurita porque ya tenemos las dos figuritas centradas. Entonces yo aquí simplemente sigo tejiendo. De hecho, esto para mí es un aprendizaje para saber que ya sobre este color no puedo seguir grabando, sobre esta telita, buscar otra alternativa y no grabar con estos tonos tan claros. Entonces, esto que me pasa, que me está pasando, pues es un aprendizaje igual del canal. Listo, para mejorar en ese aspecto de la grabación. Tenemos las dos X, pensando yo que esto me iba a funcionar, pero bueno, les voy a explicar nuevamente el relieve en X, cómo lo vamos a trabajar. Sigan tejiendo sus puntos bajos, pestaña trasera. Andrés, ¿será que es muy complicado si hacemos el fondo en un color y el relieve en otro? No, también lo pueden hacer. Yo por ahí en el canal también tengo un video donde hice un relieve en monedero Tetris. Ustedes ponen monedero Tetris con relieve en X y les va a aparecer mi video. Y en ese video yo hice un fondo oscuro y los relieves los hice con clarito. Listo. Nuevamente dos, miren. Dos puntitos, miren los dos puntitos ahí. Voy a tomar una pestañita, luego tomamos el punto este, la parte de abajo, tomamos, cierro esto y después me devuelvo para el siguiente, para el punto anterior, quiero decir, y formamos el punto y acá, pegamos y acá. Voy a repetirlo una vez más. Todo esto me gusta repetirlo para que quede bien claro. Un puntito, tomo la pestañita trasera, el siguiente punto tomo el punto de abajo, cierro todo esto mediante un punto deslizado, luego me regreso al punto anterior y busco la pestañita que está por acá oculta, esa pestañita, y voy a cerrar esas tres cadenitas o esos tres hilos mediante un punto deslizado, dos puntos de separación, uno, dos. Listo, miren, ahí ya formamos la otra X. Y entonces vamos a hacer la siguiente X, un punto, la pestañita, recuerden. Tomo el siguiente punto a la parte de abajo. Deslizo todo esto mediante un punto deslizado. Y aquí busco la cadenita que está abajo, el punto que está abajo, hago el cruce y busco el puntico que está oculto por acá. Y cierro todo eso. Tenemos las X listas. Vamos a terminar esta vuelta.
2 puntos antes de llegar a la X, vamos a hacer nuevamente otra X. Tomo la pestañita trasera, tomo el siguiente punto en la parte de abajo. Miren, abajo, vamos a alargar esto un poco. Tenemos 3 cadenitas. Voy a deslizar esta cadenita por esos 3 puntos. Nuevamente me regreso a este punto que está acá. Muy importante para poder cruzarlo. Traemos, cruzamos, buscamos la pestañita que está oculta a este lado, miren, sin tocar lo de esta X. Esto de esta X no se toca, listo. No se toca, no nos metemos con eso y cerramos las 3. Bueno, definitivamente voy a tener que cancelar el directo, no sé, o dejarlo hasta acá. Listo. Entonces, en la próxima parte vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cambiar de color. En vez de este voy a usar otro color. Puede ser un marrón, si es mejor. No, realmente ya me están diciendo que no están notando nada de lo que estoy haciendo. Entonces, realmente creo que estoy perdiendo el tiempo con algo que no se puede solucionar en el momento. Entonces yo voy a hacerlo entonces en otro color, en la siguiente parte vamos a hacerlo en otro color y voy a quitar esto definitivamente para poderlo explicar con más detenimiento. Entonces nos vemos en la próxima clase, muchísimas gracias y esperen entonces la siguiente parte o para volverlo a empezar, listo. Voy a dejar de todas formas este directo porque no lo voy a cancelar. Entonces es lo mismo, 6 vuelticas, 60 puntos, 2 relieves para empezar, uno adelante y uno atrás, listo. Entonces nada, muchas gracias y hasta la próxima, chao.